A mi juicio, las demoras y los incumplimientos en la implementación del acuerdo final en su conjunto son un factor que ha permitido o contribuido a la persistencia de la violencia. El acuerdo final, como el mismo texto lo establece, se pensó en una lógica de garantías de no repetición, de condiciones mínimas que se requieren para sentar las bases para que la paz pueda echar raíz en el territorio, y en esa medida, con las demoras, las dificultades en la implementación o la no implementación en algunos puntos del acuerdo, se está dejando de hacer frente a un conjunto de factores de persistencia que son muy importantes y que ya han sido mencionados, como el narcotráfico, el problema de la tierra, la exclusión política, la estigmatización, la garantía de los derechos de las víctimas, la desigualdad, la discriminación en razón del género y de pertenencia étnica, por dar algunos ejemplos. La segunda idea que, sí, que quiero compartir es que, a pesar en el marco del acuerdo, definitivamente no se abordaron temas fundamentales, pero no suficientes para hacer frente a todos los factores de persistencia. Lo anterior por diferentes razones de tipo político que no creo que valga la pena entrar a profundizar. Sin embargo, yo quiero mencionar dos o tres temas que a mi juicio pues no se abordaron en profundidad en el acuerdo y que sin duda también son un factor que está contribuyendo a la persistencia. Un primer tema es el tema de una estrategia de seguridad o de control territorial, incluyendo, ¿por qué no?, una posible reforma al sector de defensa para que se ajuste a las realidades del fin del conflicto y a estas nuevas formas de violencia, como ya lo mencionaba Camilo, que se están reconfigurando en el territorio. Por ejemplo, la lucha contra la impunidad, más allá de la reparación integral a las víctimas en términos generales, el fortalecimiento de la justicia en los territorios, y el tema de la corrupción, que ya también fue mencionado por Camilo y por Alejandra, y que en el acuerdo tiene algunos esbozos, pero tampoco es un tema en el que se profundice mucho. Me voy a referir a dos, digamos, a dos de estos puntos. Por una parte, la ausencia de control territorial, que creo que sin duda es un factor de persistencia. El deterioro de las condiciones de seguridad en las zonas más afectadas por el conflicto tras la firma del acuerdo final ha sido una constante. Sin duda comparto las reflexiones de Camilo, no estamos en los mismos niveles de violencia de unos años atrás, ni en el mismo tipo de violencia. Yo tampoco creo que esto sea una continuidad del conflicto, pero sí creo que hay una persistencia de la violencia en los territorios. El caso de Putumayo es un reflejo dramático de esto. A mi juicio, nuevamente, el gobierno, tras la firma del acuerdo final, no implementó una estrategia para controlar esos territorios que tenían presencia histórica de las FARC, y en esos territorios los que hoy en día se encuentran en disputa entre diferentes actores criminales. Se mencionaba acá el Frente Primero, el Frente 48, la mafia, la Constru Sinaloa, organizaciones criminales de diferente tipo dedicadas a las rentas ilegales. Esto se traduce naturalmente en un incremento de los indicadores de violencia en los territorios. Ya Camilo los mencionaba y no quiero profundizar mucho en eso, pero sí mencionar, por ejemplo, que la tasa de homicidio en Putumayo es actualmente del 42,8% por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional del 23,7%. Solamente el año pasado, según Naciones Unidas, y las cifras de INDEPAZ sin duda son mayores, se asesinaron 130 personas en todo el país. 9% de estas fueron mujeres, y estos asesinatos tienen unas características particulares. El 72% ocurrieron en 5 departamentos: en Cauca, en Chocó, en Norte de Santander, en Putumayo y Valle del Cauca; el 77% en zonas rurales; el 91% en municipios con altos índices de pobreza multidimensional, y el 96% en municipios con economías ilícitas. Todas estas son cifras del informe de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas. Asimismo, pues han vuelto a aumentar las masacres. Camilo mencionaba que se han dado 4 en el departamento del Putumayo. Las Naciones Unidas reportan 76 a nivel nacional. Tenemos 260 excombatientes asesinados, de esos casi el 10% en el departamento del Putumayo, y esto solamente para mencionar algunos de los indicadores de violencia. Entonces aquí tenemos un primer factor que sin duda es un factor de persistencia. En segundo lugar, me voy a referir brevemente a la implementación del acuerdo de paz, que ha sido mencionado ya también anteriormente. Según el trabajo que nosotros veníamos haciendo en la Procuraduría, a la fecha solamente se ha cumplido con el 60% de los compromisos previstos para ser ejecutados entre 2017 y 2019.